Bien, pues ya saben que el tiempo siempre apremia, entonces vamos a iniciar con esta segunda mesa. Seguramente se estarán incorporando algunas personas que salieron a tomar un cafecito, a charlar, porque este coloquio lo que busca justo es ser un punto de encuentro. Entonces aquí nos vamos a saludar con varios amigos que se irán incorporando a lo largo de la jornada. Y bueno, pues es muy importante que volvamos a conectar con esa gente que está en distintos espacios de la edición académica y universitaria. Y bueno, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y saludar a este panel esta mañana. Me acompañan María del Sol Ortega Ruelas, ella viene de la Universidad de Guadalajara, a Gabriela Said Reyes, responsable de publicaciones del Colegio de México, y Alejandro Cruz, también responsable del Colegio Nacional. Entonces, bueno, quiero empezar con algunos de los hábitos que nosotros tenemos este día 23 de abril, bueno, el día de mañana, 23 de abril, día del libro y del derecho de autor, y nosotros iniciamos esta fiesta hace algunos años. Me tocó también participar en el arranque de ese proyecto desde la Coordinación de Difusión Cultural, y recuerdo claramente que en una cena de estas de fin de año en diciembre, estábamos en el MOAC, en este cóctel, despidiéndonos, cuando la actual directora de la FIL Guadalajara se le ocurrió comentar con el entonces coordinador que por qué no hacíamos una fiesta del libro como se hacía en Barcelona, celebrando la fiesta de San Jordi. Entonces, eso fue un comentario, una idea suelta ahí, y a los pocos días estábamos todos en una mesa platicando cómo íbamos a desarrollar esto que ya tiene varios años celebrándose como la fiesta del libro y la rosa. Y en esa tradición quiero regalarles a los integrantes de esta mesa una rosa y un libro, como se acostumbra el día de San Jordi. Y en realidad estoy presumiendo con sombrero ajeno, pero estoy muy contento de que tengamos esta publicación. Se llama La Cultura Editorial Universitaria, el autor es Camilo Ayala, que es una persona muy importante para nosotros en la dirección de publicaciones, que está sentado justo aquí atrás. Entonces me tomo el derecho, Camilo, de regalarles tu libro, y que justo habla del tema de esta mesa, que es la edición académica y universitaria. Me parece que era muy pertinente tener nosotros como universidad un recuento de qué ha sido la edición universitaria desde su historia y cuáles son los principales elementos que hoy la distinguen como en el ámbito editorial. Camilo hace una revisión muy completa de todos los elementos o todos los integrantes que tenemos que participar en la edición universitaria. Entonces, lo vamos a presentar en unos días en la FIL de Colombia, lo presentamos en la FIL de Guadalajara, y bueno, este es el regalo que les quiero dar. Y con esto pues abrimos boca para presentarles a los integrantes de este panel. Aquí a mi izquierda tenemos a Gabriela Said, ella es historiadora por la UNAM, realizó estudios de Historia Social Europea en la Università Ca' Foscari de Venecia. Inició en el área editorial con el taller Redacta, después entró al mundo de las revistas de circulación masiva, desempeñándose como editora general de las revistas Vuelo, Loop y Chilango. De manera independiente colaboró en la elaboración de diversas publicaciones como catálogos para el Museo Nacional de Arte y el Museo Sumaya. Actualmente es directora de publicaciones en el Colegio de México. Tenemos a continuación a María del Sol Ortega Ruelas, licenciada en Diseño para la Comunicación Gráfica, con más de 10 años de experiencia profesional, ha participado en el diseño editorial o edición de más de 250 títulos, forma parte del comité organizador del Foro Internacional de la Edición Universitaria y Académica en el marco de la FIL Guadalajara, actualmente es coordinadora editorial de la editorial universitaria Universidad de Guadalajara. Y en el extremo de esta mesa se encuentra Alejandro Cruz Atienza. Estudió Sociología en la UNAM y Fotografía en la Escuela Activa de Fotografía, tomó cursos en México y España sobre edición y cuidado editorial, ha trabajado como fotógrafo y editor de freelance para importantes sellos editoriales e institucionales y publicado artículos en la sección de cultura de la revista GQ México desde su creación en 2005, fundador y director de la editorial La Caja de Cerillos Ediciones, jefe de redacción de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica y actualmente director editorial del Colegio Nacional.
Bueno, vamos a dejar este micrófono para que Gabriela Said nos cuente su experiencia al frente del área de publicaciones del Colegio de México. Hola, buenos días o tardes ya a todos. Bueno, cuando los compañeros de la UNAM me invitaron, me hicieron el honor de invitarme a esta mesa, me pidieron que hablara de mi día cotidiano, de lo que hacía todos los días en la dirección de publicaciones, y eso me resultó muy sencillo, aunque cuando empecé a aterrizar, digamos, los temas de mi día a día, me di cuenta de que había una cantidad de cosas infame que hacía cotidianamente, pero que finalmente todas esas cosas tienen que ver con el quehacer editorial del Colegio de México, que tiene bastantes particularidades, ¿no? Dividí esto de manera bastante esquemática en 9 puntos, ¿no? En 8 puntos, y quería hablar en principio de cosas que a lo mejor les van a parecer crípticas al momento que se las lea. La primera es el escritor, el coordinador, el compilador y el editor. Esto nos lleva a que en mi día a día, cuando yo recibo una publicación en el Colegio de México para iniciar su proceso, resulta que no siempre una sola persona es responsable de todo el trabajo que se hizo en una publicación. De repente tengo estas variadas figuras como el escritor, el coordinador, el compilador y el editor, y los investigadores asumen estas diferentes personalidades dentro del trabajo editorial de un libro, y eso nos trae de repente una serie de problemas o de particularidades al momento de hacer la edición. Voy a hablar un poquito más adelante de eso. Después viene el punto 2, que es hasta dónde meter la mano, ¿no? En un libro académico que llega al Colegio de México, a la Dirección de Publicaciones. A un especialista en este sentido, resulta que un editor no le puede enmendar la plana en el mundo académico, se supone, ¿no? Pero resulta que sí, ¿no? Resulta que sí. A un nivel que también les hablaré. El punto 3 es la editorial académica, y esa es una cosa que creo que podemos compartir todos los que estamos en la mesa. La pregunta de, ¿la editorial académica es un área de servicio o es una editorial? ¿No? Que es un asunto como complejo y hay una dualidad ahí, pues, ¿no? Después el punto 4, que me va a gustar mucho explicárselos, que es todo mal pero todo igual. Hay una necesidad editorial de homologación de una serie de cuestiones que saldrán en el libro, y esta frase me la dijo un maestro muy querido, que es Antonio Bolívar, un editor al que yo respeto mucho, y en algún momento me dijo, aunque todo esté mal, aunque haya un criterio mal tomado editorialmente, tiene que ser igual en todos lados, ¿no? La uniformidad es algo que en nuestra labor de editores, y sobre todo de editores académicos, es una cosa muy importante que parece poco, pero que da mucha credibilidad, ¿no? Después viene esta parte que para mí es uno de los dolores de cabeza más grandes, que es la citación académica, y que tiene que ser una citación ad hoc. Yo tengo en el Colegio de México 7 centros de estudios, y los historiadores nos citan igual que los sociólogos, y los sociólogos nos citan igual que los lingüistas, etcétera. Entonces, y no solo eso, sino que hay lingüistas que no citan igual que el compañero lingüista de al lado, y entonces son una serie de cuestionamientos y de problemas a los que nos enfrentamos todos los días, y además, y no voy a hablar mal de nadie, ni voy a decir nombres, de repente el mismo señor se cita de 25 maneras diferentes en su libro, ¿no? Entonces, como algunos de ustedes deben de saber, hay sistemas de citación académica cuanti más, ¿no? Hay miles, ¿no? O muchos,
Y entonces hay que adaptarnos a esas cosas, ¿no? Y hay que detectar, y ahí es donde está efectivamente la labor, esta labor en donde efectivamente sí les enmendamos la plana a los académicos, ¿no? O al que presenta el libro, al autor que presenta el libro, ¿no? Me voy al punto 6, que es las portadas, que es un tema que es complejo. La academia, en mi opinión, no debe estar peleada con el buen diseño y con lo sexy, ¿no? Creo que a veces no somos sexys, y sí somos al final, pues, o sea, la academia resulta que sí tiene su parte sexy, y creo que en nuestras portadas de repente, híjole, ¿no? O sea, en esta búsqueda de seriedad se nos van cosas que debemos de tomar en cuenta. De repente uno entra a una librería, y últimamente pasa mucho, con más frecuencia en México y en Estados Unidos o en otros lados, y es como una dulcería, uno se vuelve loco y dice, ay, qué bonito el y en fin, en México empieza a pasar, y creo que los libros académicos no debemos estar peleados con eso, ¿no? Y tampoco trivializar las cosas, ¿no? Y luego voy a hablar de un tema que ya se durmió la computadora. Omar Cruz. Tiene clave. Omar. Ok. Voy a enseñarles una página de internet que un amigo muy malintencionado me mandó, un poco burlándose de mi labor en el Colegio de México, y me puso en el correo para que recomiendes nombres para los libros de los académicos, ¿no? Y entonces yo terminé ese día tirada en el piso porque me caí de la risa, literalmente, me caí, leyendo estas cosas. Parece que tenemos mucho que comunicar en los libros académicos, los títulos son larguísimos, ¿no? Y no podemos prescindir de eso, y yo entiendo esa parte, y de verdad entiendo la necesidad de comunicar y de ser elocuentes con nuestros títulos, pero de repente, híjole, es una complicación terrible. Y entonces esta página hace una mofa muy divertida de cómo generar títulos, y dice, bueno, como pueden ver, la visión cibernética y la mariquita rampante, una revolución dadaísta, y de repente la dispersión dadaísta y los girasoles de Van Gogh, una disgregación yuxtaposicional. Y hay muchos, luego les paso la página. La decadencia neoconstructivista frente al cangrejo ermitaño, un complot post-cyberpunk. Y así somos en el mundo académico, de repente damos unos títulos gigantes, crípticos, y creo que ese es un ejercicio que podemos hacer todos en aras de la claridad y de la elocuencia, y no de decir poco, pues se trata de decir mucho, hay que decirlo bien. Yo tengo algunos ejemplos de mis propios libros, perdón que sea vanidosa, pero de repente, y eso se puede arreglar también con pesos tipográficos, por ejemplo, ¿no? Tengo 3 títulos que les puedo dar que son bastante pegadores. Uno es El imperio de las circunstancias, un libro de Roberto Breña, y el subtítulo es Las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española. Os estoy diciendo mucho, pero está más o menos ahí. El imperio de las circunstancias, suena a novela, no sé, francesa o algo así. Sexo y fe, lecturas antropológicas de creencias sexuales y prácticas religiosas, y uno que me gusta mucho, que es Los pijos de Madrid, reflexiones sobre la identidad y la cultura de un grupo de jóvenes, ¿no? Hay manera de decir las cosas bien, de decir todo lo que se quiere decir, y creo que es una cosa que debemos explorar. Y el último punto es esta revolución del Open Access, a la que creo que nos estamos enfrentando todos los que estamos en el mundo académico, y particularmente en el Colegio de México estamos enfrentándonos a eso con las revistas. El Colegio de México publica 9 revistas, 2 vía electrónica y 7 impresas, que algunas de ellas son tan añejas como nacieron en los años 40, como la nueva revista de Filología Hispánica, son autoridades en su tema, digamos, y ya están transitando al Open Access, ¿no? Que es una cosa que creo que valdría la pena incluso hasta una mesa entera de Open Access. Aquí, sí, qué bien, me da mucho gusto. Hay un tema que nos está inquietando mucho, pero que finalmente nos acerca mucho más a la gente y a lo que creo que las universidades y las instituciones
tanto privadas como públicas, le debemos a la gente, ¿no? Es abrir nuestras investigaciones, no cobrar por el consumo de algunos productos, ¿no? Otros tienen otra lógica, pero en el caso de las revistas creo que es un asunto importante el que se discuta y que además estén ya como un requerimiento del gobierno. Pocas cosas hace bien el gobierno y creo que esa es una de las que hace. Como poner a la mano de todos nosotros sin mayor, digamos, sin mayor cargo, sin mayor paga, todo aquello que nuestro grupo de académicos que están subsidiados por el Estado están produciendo, ¿no? Yo creo que yo podría parar aquí, pero si necesitan hacerme alguna pregunta o algo así, ¿no? O abundar en algo. Pues a ver, vamos a seguir con el diálogo, vamos a darle la oportunidad a Sol que nos cuente qué está ocurriendo y en qué consiste su trabajo desde la UDG, que es uno de los proyectos que desde hace tiempo está funcionando como una empresa de la universidad. Y me parece que es algo en lo que también tendríamos que poner atención. Es otro modelo de editorial y me parece que es interesante conocer cómo resuelven ellos su trabajo y esta visión de servicio editorial o comercial. Creo que aquí habrá algunos comentarios. Bueno, muchas gracias por la invitación y a nombre de la editorial universitaria y de nuestra directora Zairi Karp, pues estoy muy entusiasmada por participar en esta mesa y pues por ser una de mis primeras participaciones frente a un público como ustedes, así que les ruego sean pacientes conmigo. Voy a hacer mención de un proyecto muy específico que nos ocupa ahora en la editorial universitaria, que es la creación de libros de texto para bachillerato. La editorial universitaria, a diferencia de otras editoriales que están plenamente integradas al presupuesto de una institución, no recibe ninguna partida económica y depende totalmente de los títulos que produce y vende. Si bien esta característica es nuestro mayor reto, también es nuestra mayor fortaleza, puesto que nos otorga cierta libertad para crear y publicar obras no solo académicas, lo que nos permite tener una oferta más diversa. Por esta razón, es necesario contar con un catálogo estructurado por colecciones con características definidas que abonen a nuestra meta principal como empresa universitaria y cumplan con funciones académicas y culturales con el objetivo de llegar a sectores específicos del público para su venta. Una de nuestras colecciones principales es la de libros de texto para bachillerato, la cual tiene el propósito de apoyar la docencia en el sistema de educación media superior de acuerdo al plan de estudios del Bachillerato General por Competencias de la UDG. Este sistema está conformado por 166 planteles distribuidos por todo el territorio del estado de Jalisco que dan cabida a más de 130,000 estudiantes. Dicho plan se compone de 44 asignaturas agrupadas en 5 ejes disciplinares: comunicación, matemática, sociotecnología, humanidades y sociedad, y ciencias naturales y de la salud. Partimos de la premisa tan conocida en nuestro medio de que los libros son contenido y forma. El contenido es la esencia del libro, el texto que en este caso cumple una función educativa, pues sirve como instrumento de enseñanza-aprendizaje. Nuestro principal interés al realizarlo consiste en generar contenidos de calidad apegados al plan de estudios de cada asignatura que faciliten el quehacer de la enseñanza y la adquisición de estrategias de aprendizaje, a la vez que fomenten el desarrollo de habilidades de pensamiento y destrezas para actuar con eficacia y eficiencia en los retos de la vida. La forma de los libros es su representación visual, desde la selección del tamaño adecuado, el diseño de portada e interiores, el método de impresión y los acabados, pensando en el usuario y la utilización que se le dará al libro. Cabe destacar que nosotros en nuestras colecciones hacemos mucho énfasis, obviamente en el contenido, pero también en el diseño, algo que trabajamos con un equipo que siempre va muy de la mano. Construimos una colección que cumpla con esta diversidad de requerimientos de forma, contenido y función educativa, y no es sencillo. Para ello contamos con un equipo de trabajo que colabora de manera muy activa, conformado por autores con experiencia docente en el aula, que conocen al sistema educativo y las asignaturas, editores y correctores de estilo, asesores pedagógicos expertos en su área y diseñadores gráficos. Partimos de revisar el plan de estudios
y en conjunto con los autores trabajamos en la generación de los contenidos, respondiendo a la carga horaria y los temas determinados en dicho plan, a partir de proponer la parte teórica y una serie de actividades que respalden el desarrollo de los temas. La propuesta de contenidos es sometida a una revisión por parte de un asesor académico y pedagógico que analiza la pertinencia de los mismos para su uso en el aula. Una vez que hemos revisado y que estamos seguros que el contenido es el adecuado, iniciamos el proceso de adaptarlo a una propuesta visual atractiva y funcional para que el usuario navegue en el libro con facilidad, mientras es acompañado por el profesor a lo largo del desarrollo de los temas, ya que nuestro libro de texto como herramienta del aprendizaje está pensado sobre todo para ser usado por el alumno. En cuanto a estructura y diseño, era necesario crear una identidad propia para la colección, pues cada título debe funcionar individualmente, ser reconocido como parte de un eje disciplinario y a su vez como parte de la colección de libros de texto. En la construcción de esta colección, para nosotros fue importante salir de la obviedad. Evitamos utilizar las típicas imágenes de los adolescentes felices o imágenes abstractas carentes de significado real. Estas son nuestras portadas. En ellas, el color es el protagonista. Creamos un código de colores que responde a cada eje disciplinario. Tenemos así 6 colores principales. Se buscaron colores distintos entre sí que no formen parte de la misma gama para que la diferencia fuera más notable. La siguiente selección de colores corresponde al semestre en que se ubica cada asignatura. Para esta paleta se decidió utilizar colores que contrastaran con la gama principal. Y así están las paletas completas. Además, el libro debe ser reconocible por sí mismo. Para ello se creó una serie de iconos que corresponden a cada título. Tenemos un total de 36 iconos. Su diseño es sencillo, pues se busca que los estudiantes los identifiquen y reconozcan de manera fácil y rápida. En general, el diseño de las portadas parece sencillo si se observa de manera individual, pero en conjunto se puede apreciar la complejidad de su construcción iconográfica y de la propuesta cromática. En el interior de los libros existe una propuesta general de estructura que incluye ciertos elementos presentes en todos los títulos, que pues es obvio para la utilización de un libro de texto, ¿no? La presentación, mapa de navegación, propósitos formativos, entradas de unidad con objetivos de aprendizaje y actividades integradoras por unidad, además de introducir recursos adicionales con datos curiosos, notas de interés e información extra sobre el tema en cuestión. En este caso tenemos a nuestro mapa de navegación que se lo introducimos al alumno para que conozca al libro parte por parte. En el desarrollo de cada unidad de competencia o módulo, encontramos los temas puntuales estructurados de la siguiente manera. Primero, una actividad que sirva como recuperación de los saberes previos, seguida del desarrollo teórico y descriptivo del tema. Después se integran actividades para reforzar el aprendizaje y finalmente se incluye una autoevaluación para que el alumno tome conciencia de sus avances. El resto de los apartados varía según las características de cada libro, es decir, a pesar de ser parte de una colección, cada título posee su individualidad, pues no es lo mismo realizar actividades en un libro de español que en un libro de matemáticas. El discurso gráfico, además de apoyarse en el uso del color como herramienta principal, procura incluir elementos relacionados con las tendencias de moda, las redes sociales, el internet, los libros, la música y demás intereses actuales de los adolescentes para lograr un mejor acercamiento a los estudiantes. Incluye ilustraciones o dibujos con los que el alumno pueda sentirse identificado, además de incorporar la menor cantidad de fotografías posibles para restarle seriedad a la presentación del libro. Las primeras ediciones de los títulos, producidos hasta ahora, han sido sometidas a una revisión exhaustiva, con el ánimo de mejorar tanto el contenido como el diseño. Para ello se cuenta con el apoyo de asesores pedagógicos, expertos en las asignaturas y de críticas obtenidas de los profesores y estudiantes que han utilizado los libros en clase. El objetivo de la editorial universitaria respecto a esta colección es contar con publicaciones que abarquen la mayor cantidad posible de títulos para el bachillerato, que funcionen incluso de manera transversal en la educación de los alumnos. Hasta ahora contamos con 11 títulos elaborados bajo este esquema de producción y trabajamos en el desarrollo de las guías para el profesor con las que planteamos reforzar el trabajo de los docentes en el aula, con sugerencias de aproximación a los temas del libro y de actividades extras.
El reto se percibe complejo, pero no imposible, pues la incursión en este proyecto nos ha permitido desarrollar métodos de trabajo organizados con un objetivo claro en mente: crear libros con contenidos de calidad adecuados a los planes de estudio y con un diseño que, además de ser funcional, es atractivo y que logre colocarlos como propuestas competitivas en el mercado. Muchas gracias. Muy bien, pues le damos oportunidad a que Alejandro Cruz nos haga su presentación acerca del Colegio Nacional, y yo solo comentarles, regularmente en la Feria de Guadalajara todas las universidades estamos ubicados en un rincón, nos han mandado a la esquina más lejana posible, nunca estaremos en el pasillo principal, pero yo creo que todas las universidades hemos hecho un esfuerzo por hacernos notar. Y me parece que el Colegio Nacional el año pasado en la Feria de Guadalajara tuvo una excelente presentación, y bueno, felicitar a la decisión de contratar un despacho para que les hiciera un stand muy ad hoc, pero no solo eso me llamó la atención, sino también las nuevas propuestas en términos de trabajo editorial que hicieron, y había un libro maravilloso de Farabeu, ¿no? que me gustaría, Alejandro, que nos comentaras acerca de hacia dónde van a caminar en el Colegio Nacional, porque hicieron un gran trabajo en la FIL Guadalajara. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la invitación y las palabras. La verdad es que bueno, estoy muy contento de estar aquí, de estar en la universidad, aparte de mi casa de estudios, de estar en un encuentro como este, que para mí es realmente atípico. Ya como contó un poco Javier, yo vengo de una tradición editorial un poco distinta. Yo realmente soy editor independiente, me he fundado en los bastiones de la edición independiente, en una cochera hacia los libros, y además tengo experiencia en otros lugares, como dijo bien Javier, en el Fondo de Cultura Económica, otros lugares. Pero bueno, hace un año efectivamente se abre en el Colegio Nacional un concurso donde se lanzan a la misión de contratar y definir una dirección editorial, cosa que no existía en la institución. Si luego había el PowerPoint, que también nunca lo había hecho. Pues bien, sí se ve. Mira, ahí se ve. ¡Ande! Son las magias de la tecnología. Bueno, entonces, como les contaba, hace un año se lanza esta iniciativa de parte del colegio de fundar una dirección de publicaciones. Voy a decirles por qué y un poco contarles de dónde viene esa institución, por qué llegó a este punto y qué queremos hacer a partir de ahora, y compartirles mi experiencia y un poco avanzar de estos últimos 12 meses, ¿no? Empecé a contar un poco la historia de la institución porque el nombre como que por ahí no suena siempre. Normalmente suelen asociarnos con Colegio de México, es muy común que la gente piensa que somos lo mismo, y no, aunque tampoco están alejadas su fecha de fundación, pero el Colegio Nacional fue creado en el 43 por decreto presidencial de Ávila Camacho, con la intención de fundar un colegio que recogiera a la gente más destacada de las ciencias y humanidades, cuyo objetivo sería transmitir su conocimiento a la nación. O sea, se funda un lugar que no es, aunque lleve el nombre colegio, un lugar de generación de conocimiento, de investigación como tal, no hay cubículos, ahí no van los investigadores a trabajar, sino que tiene este objetivo de difundir lo que ya esos grandes hombres y mujeres han hecho en sus carreras y que llegue, digamos, al mayor público posible. Se funda en el 43 con este ideario, digamos, y se eligen a 15 miembros fundadores, ¿no? Que no se los voy a leer, pero por aquí los pueden ver. Como pueden ver, gente destacadísima de la época, artistas, científicos, médicos, filósofos, arqueólogos, nombres pueden ver ahí: a Vasconcelos, Rivera, Alfonso Reyes, desde luego, los Chávez, tanto el músico como el cardiólogo. Hablamos de esos titanes de esa época del primer siglo XX mexicano, que ya luego podemos chismear un poco también de los orígenes del colegio y de su origen, que desde entonces tiene relación con el Colmex, pero bueno, eso ya son como chismes históricos. Pero bueno, entonces se funda con esos 15 primeros personajes, y es lo que yo quiero asentar. No voy a hablar mucho de la historia del colegio, eso es un poco para que veamos en dónde estamos moviéndonos, pero cuando se crea, nunca se habla de que va a publicar libros. Lo único que se dice es que va a existir un órgano de comunicación periódico, una revista que se llama La Memoria del Colegio Nacional, que sí sale a los pocos meses de haberse creado el colegio, que buscaba principalmente compilar las
artículos o intervenciones de los miembros a lo largo del año para tener una memoria de lo que estos hombres estaban aportando a la nación. Esto es lo que decía. Entonces nunca se crea, digamos, en su concepción fundacional la necesidad de hacer libros. Sin embargo, a los 3 años de fundado se crea el primer libro. Y lo digo y es sorprendente porque, bueno, salen 2 títulos, aquí no sé qué puse, les digo que yo no soy usuario de PowerPoint. Bueno, ahí les cuento un poco, nada más, a la fecha, sí, lo digo porque sí quiero que sepamos un poco en qué órbita estamos trabajando. A la fecha, después de ya 70 y tantos años de haberse fundado, ha habido 98 miembros que han pasado por el Colegio Nacional. Es un colegio autónomo que entre ellos eligen quién sucede, cuando muere uno del colegio, quién sucede en su lugar. Entonces a lo largo de estos años van 90 y tantos, y entre ellos pueden ver ahí estado los 3 premios Nobel mexicanos, más de 70 premios nacionales de ciencias y artes, 3 premios Cervantes, es decir, sí estamos hablando de gente con mucha trayectoria, mucha relevancia en la generación de conocimiento y las artes en general, ¿no? Esto lo digo porque me encantó escuchar a Gabriela cuando la escuché hablar, te lo juro que me tranquilicé, y dije, bueno, si yo me enfrento hasta en el colegio, que hablamos de los titanes, y veo que es común a lo que ella vive día a día, digo, bueno, estamos en las mismas, ¿no? O sea, no es algo tan extraordinario, porque efectivamente, como dice Gabriela, y es interesante que lo hablemos ahora para ver si es posible o no lo que quiero hacer, que a lo mejor tú me dices, estás loco y aborta, pero es esto, ¿no? O sea, de cómo lograr tener criterios de uniformidad de las publicaciones, que apunten a ciertos parámetros que nos permitan tanto a nivel editorial como autoral tener una forma más dúctil, fácil de llegar a los lectores, sobre todo hablo de un nuevo Colegio Nacional cuya misión es difundir el conocimiento y no consagrar la investigación del académico que está en un centro de investigación, ¿no? Entonces, bueno, ahorita llegaré a ese punto de discusión que me parece que hace muy rico con Gabriela y desde luego también con Sol, pero bueno, son temas que van saliendo, ¿no? Entonces les decía, pues nunca se crea este departamento, pero a los 3 años surge este primer libro, ¿no? Una maravilla, la verdad es que es una novela solo publicada por el Colegio Nacional, La Mujer Domada, de Azuela, uno de los miembros fundadores, y el siguiente título fue Un tratado de cardiología de Ignacio Chávez. Y a partir de ahí empieza una historia errática, ¿no? Que realmente es precioso un poco ver cómo se ha ido generando, precioso y aterrador, ¿no? Pero pues digamos ya una tradición de 70 años de publicaciones en las que sin ninguna, digamos, conceptualización central o de qué se busca o qué no, se ha ido como generando una serie de materiales, no quiero decir que sean malos en calidad, hay de todo, hay unos excelentes libros de Colegio Nacional, pues desde luego no había una concepción, ¿no? De para qué editar, qué editamos, a quién queremos llegarle, cómo vamos a recuperar un recurso, tenemos que recuperarlo, no. Es decir, hay una serie de preguntas detrás de todo trabajo editorial que debemos hacernos y que el colegio pues se fue haciendo, yo creo que muy en la marcha, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya al final hablaré un poco de lo que hemos hecho en el último año, pero que se haya arriesgado el colegio a intentar esta aventura de crear una dirección que en verdad es un gran reto, ya luego les puedo contar, digamos, a lo que me enfrento como esa historia acumulada, pero es una gran síntoma, ¿no? Que quieren, por un lado, revitalizar la institución, revitalizar sus publicaciones y realmente hacer lo que debe hacer el colegio, que es llegar, como decían sus estatutos, a la nación mexicana, ¿no? O sea, como que llegue a los lectores, que llegue, lo vimos en la mesa anterior, a toda esta diversidad de agentes de la lectura, que son, desde luego, de niños, estudiantes, ancianos, como la bellísima participación, ¿no? De Eva, ¿se llama? Edna. Entonces, bueno, un poco es el objetivo del colegio. Entonces, ¿cómo llegar a esto, no? Yo te lo voy explicando. Muy bien, entonces en esta historia de 70 años de publicaciones tenemos un fondo actual de 1100 títulos, lo que significa, saqué un promedio, porque siempre es bueno presentar PowerPoints con promedios, de 16 libros por año, ¿no? Lo cual no nos dice mucho, porque en los últimos años se publican alrededor de 30 o 40 novedades en el colegio, ¿no? Pero bueno, si lo prorrateamos en toda esta historia, hablamos de 16 títulos por año, desde luego al principio mucho menos activo del departamento de publicaciones. Y también les pongo en esta tablita un poco la diversidad de áreas temáticas, lo que decía también Gabriela, ¿no? Pues aquí tenemos médicos, biólogos,
astrónomos, poetas, historiadores, filósofos, arqueólogos, arquitectos, neurocientíficos, bla, bla, bla. Pueden ver un poco lo que hay, ¿no? Y como dice Gabriela, y cada uno, pues el experto. Entonces, pues, ¿a quién le dices que no, que sí? Y espérense, porque no solo es, bueno, si ya sacas el libro de Chávez de cardiología, pues haz lo que él te dijo y punto. Ah, no, pero como el colegio lo que busca es ese tipo de mesas de discusión y aparte multidisciplinarias, pues tienes a un astrónomo, a un historiador, a un arqueólogo y a un poeta en la misma mesa, cuyo libro tienes que publicar, cada uno con criterios completamente distintos. Entonces, ¿qué sale? Un Frankenstein, ¿no? Muy bonito, que pues una memoria de la mesa, pero uno como editor, pues le salen ronchas, ¿no? Es que yo pienso en mi lector, o sea, yo sé que el estudio, ¿no? O el artículo académico se está con el sistema Vancouver y bueno, pero eso no va a ser para los médicos. El colegio busca difundir tu conocimiento. Ahora, diles, déjame hacerlo. No está fácil, ¿no? O sea, es como, bueno, entonces un poco es entender las complejidades a las que nos enfrentamos en la edición, en ese sentido académica, pero sobre todo quiero hablar como de la particular del colegio, ¿no? Entonces aquí lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué y para qué entonces publicar libros en el colegio? Si ya tan felices estaban con las conferencias, ya la misión original, sacar una publicación periódica, ¿por qué seguir haciéndolo? A mí me pareció, cuando me invitaron a esta mesa, que dije, pues, ¿qué voy a decir? No sé, y siempre es bueno, y me encanta que la invitación, de nuevo lo digo, porque cuando te invitan a algo así te detienes a pensar en lo que haces, ¿no? Y muchas veces uno tiene el tiempo y uno hace lo que cree que tiene que hacer, pues no lo piensa, ¿no? Pero bueno, un poco me pregunté, bueno, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué el colegio tiene que hacerlo? ¿Sí tiene que hacerlo o no? A lo mejor, pues yo presento mi renuncia la semana que viene y digo, ¿sabe qué? Pues no, sigamos con las conferencias, ¿no? Pero bueno, creo que eso es fundamental. ¿Y por qué? Principalmente, como lo decía en los orígenes, la función es difundir, llegar, transmitir lo que ya sabe esta gente al pueblo de México, ¿no? Aunque las nuevas tecnologías, desde luego, le van ganando terreno o algunos espacios al libro, la gente es más sencillo que vea un pequeño podcast de 5 minutos donde escuches hablar al premio Nobel sobre lo riesgoso que son el dióxido de carbono para la capa de ozono, no sé, ¿no? Tienes 5 minutos, la gente lo capta, si hay un público cada vez más en este sentido, pero la riqueza de lo vertido en una mesa, de lo que el autor puede explicar, de la profundidad que puede llegar, pues hasta ahora solo lo puede hacer el libro, ¿no? A lo mejor un documental, digamos, ¿no? Pero no, o sea, el autor te puede explicar es en una obra impresa, ¿no? Que no es espacio material y de página donde puede uno profundizar donde quiere. Entonces, creo que sí es fundamental, por un lado, eso, o sea, que sea un soporte que permita transmitir, como lo dicen sus orígenes, el conocimiento, ¿no? Ahora, pero también creo que tiene que ser de forma inteligente, ¿no? Es decir, y ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Pongo 3 objetivos de por qué publicar. Uno es difundir, otro es preservar, es decir, estamos hablando de gente pues, que produce y ha producido gran cantidad de obras. Y un poco la misión del colegio es preservarla, es decir, si usted quiere saber qué escribió Alfonso Reyes, aquí tenemos su obra completa, un centro de documentación, todas sus publicaciones, ¿no? Ahí tiene un sentido la institución, pues ahí puede llegar la gente a brevar, a ver, a meterse. Entonces, una función es esta, preservar, ¿no? Seleccionar, guardar, aunque hayan publicado en otros editoriales, desde luego, pero la función de una institución como esta, creo que debe ser esa. Desde luego, la primera que ya dije, difundir, que es lo más importante. Lo ponía, transmitir, asentar, bueno, y la otra, o sea, una es contribuir a la difusión de su conocimiento, en esto, que no vamos a hablar hoy del tema, pues desde luego también a través de coediciones, hacer una institución pública que tiene recursos, también su misión, y no es gratuito, y no es una cosa de que ay, tiene que hacerlo, no, el colegio tiene que coeditar con notas editoriales, obra de los miembros, es una forma también de enriquecer la difusión de las ideas de esos personajes. Y por último, eso, transmitir y asentar lo que ocurre en sus instalaciones, ¿no? Creo que algo que es lamentable de cierta manera, creo yo, y que lo han hecho de manera con un esfuerzo impecable, por un lado Martín Velasco, que está aquí, por suerte nos acompañó, y Fausto Sedón Medina, que es el actual secretario, un poco lo que quieren hacer también es
¿cómo volvemos a renovar y a hacer efervescente este centro que ya quedó aislado en el centro, ¿no? Hay que entender que cuando se funda el Colegio Nacional estaba en el corazón académico, estaban ahí la Escuela Nacional Preparatoria, las facultades, estaba Medicina, estaba Derecho, era natural que los jóvenes fueran ahí a escuchar acaso, a escuchar, ahorita ya no, estamos atrás de Catedral y díganle a ustedes, oigan, tenemos hoy a las 12 un encuentro de Teodoro González de León, pues no vienen, por una cuestión física también, ¿no? Entonces, se han hecho muchos esfuerzos, creo que va cada vez mejor este terreno, pero parte de lo que nos toca como a mí como director de publicaciones es que lo que ocurre ahí, ya que la gente no está llegando también, llevarlo afuera. Yo ahorita voy a hablar justo de cómo estoy renovando colecciones con esta también intención, ¿no? Y también con lo que decía Gabriela, de hacer un poco sexy la academia, que puede sonar frívolo, pero no, yo entiendo lo que está diciendo y es sí, hacer un producto cultural que atraiga, que capte la atención de los lectores, que cada vez van cambiando, ¿no? O sea, es muy bonito, ahorita voy contando más, es que me emociono y me pierdo. Entonces en el colegio existen 3 colecciones históricas, no sé en cuándo se fundó cada una, les digo que es un poco errático esto, no hay como un claro orden de su historia, pero una se llama Textos, aquí pueden ver una generación de portadas que hace como 3 años se cambió, eso antes de que yo llegara, pero bueno, es una colección, dice, donde se busca, por un lado, retomar lo que efectivamente ocurre en los simposios, coloquios, mesas que hay en el Colegio Nacional, de volumen significativo, así como obras de los miembros que quieran sacar en el colegio, que también hay miembros que aunque publiquen notas editoriales, de repente hay algunas obras que sí quieren dejarlas en el Colegio Nacional. Entonces, Textos sería esta colección un poco miscelánea, donde se recoge todo esto que ocurre dentro del colegio. Luego está otra colección que se llama Opúsculos, que esta me encanta porque, como pueden ver, pues es como del siglo XIX, ¿no? Que es muy clásica, tiene su encanto, no quiero decir que no, ni estoy despreciando nada, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que son obras pequeñitas, de 30 a 60 páginas, donde también se recogen algunas intervenciones de los miembros en el colegio, ceremonias, discursos, homenajes, obras pequeñas que quieran publicar y que no tengan la dimensión de los opúsculos. Como pueden ver, eso es una tradición editorial, o sea, por eso digo que por nada lo despreciaría, ¿no? Pero son publicaciones muy como de academia, son intonsas, incluso hay que romper las páginas, que imagínate, es un chavo de 18 años, darle un libro para que le corte las páginas. Pues bueno, o sea, te lo avienta, ¿no? O sea, ni siquiera… Entonces, está defectuoso, ¿no? Entonces, hay esa parte como clásica que es muy bella, que yo aprecio mucho, pero que yo digo, a ver, pues no, tenemos que irnos a otro lugar para justo que llegue lo que esta gente quiere que llegue a su público. Solo que el chiste es que no hay que convencerlos a ellos, ¿no? Que a ellos les gusta, digamos, también el clasicismo, como esta cosa solemne, ¿no? Institucional, entonces es una negociación también muy sutil y no crean que es fácil, ¿no? Pero bueno, ahorita van a ver un poco hacia dónde estamos llevando todo esto. Y luego se me brincó una por aquí que son las obras completas, que decía esta serie de volúmenes donde se compila toda la trayectoria intelectual, las obras producidas por los autores a lo largo de su historia. Entonces tenemos pues, de todos, Ramón Shirao, de muchos de los autores hay, ¿no? Donde nos enfrentamos, como bien decía también Gabriela, a la figura del compilador, del coordinador, ¿no? Como todas son cosas que se van haciendo a posteriori, aunque ahora intentamos que los miembros vivos ya empiecen con sus obras, que es algo que muy bonito, que también está replanteando, no da tiempo de hablar de todo esto, pero también estamos replanteando un poco la dirección de esta colección, ¿no? Bueno, ahora, ya voy a entrar en materia rapidísimo, no creo que me voy a extender mucho, pero un poco lo que estamos haciendo desde hace un año, un poco con esta historia, ¿no? Ya les decía, toda esta cantidad de autores, estas colecciones, esta historia errática, esta no estructura, no había un departamento de publicaciones, habían 2 personas, que mis respetos, ¿no? Se echaban toda la difusión y publicaciones del colegio. Pues, ojalá, ¿no? La verdad es que es loable lo que hacían, ¿no? Más allá del resultado, ¿no? Es una carga de trabajo brutal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces, ocurre esto, se define, se decide hacer esta dirección. Yo no leo nada, pero bueno. Donde se busca, bueno, esto desde luego, ¿no? Como profesionalizar, consolidar y llevar como a nuevos derroteros lo que ya es una
tradición en el colegio, ¿no? Y lo voy a poner aquí. Entonces voy a hablar puntualmente de unas líneas en las que he ido trabajando. Creo que van a dar pautas si tenemos tiempo para discutir, que muchos estaremos en las mismas condiciones y se pueden generar discusiones interesantes. Pero bueno, ¿no? Lo primero fue desde luego fortalecer y ampliar el equipo editorial. Les decía, ¿qué ocurre? Como no había un departamento, pues había 10 editores en Guadalajara, en México, en Hidalgo, cada uno llevaba sus obras, entonces no había una uniformidad de criterios, incluso de diseño, aunque había características de la colección, hay variaciones en la tipografía que usó uno en la otra, en el criterio del lector o del corrector uno u otro. Entonces lo primero fue ampliar este equipo. Nosotros tenemos una coordinación editorial, dos correctores y 2 formadores, y la idea es que la mayor cantidad posible de trabajo pase por nosotros. No quiere decir que todo sería absurdo, pero vamos que sea un control ya mucho más cercano del departamento editorial del colegio, ¿no? Es decir, si buscamos a un colaborador externo, que sea un corrector, muy bien, pero pasa a revisión de la coordinación su trabajo, se comenta, se trata de igualar, y con eso buscamos más o menos dar una especie de uniformidad, de rigor, de voluntad editorial que sí se imprima en todas nuestras publicaciones. Todo eso está en construcción, pero va bien, es una buena experiencia. Desde luego también implica disminuir la cantidad de libros al año, cosa que a mí no me asusta, ¿no? Yo digo, ¿para qué sacamos 50 libros que están embodegados? Mejor saquemos 15 buenos libros que realmente logren su objetivo de llegar a los públicos, de presentar una obra valiosa y que perdure y que tenga un valor cultural más allá de que sacamos un libro más, ¿no? Entonces, bueno, todo eso les digo que va. Ahora, este esfuerzo de fortalecer y ampliar el equipo editorial también busca, que es lo que a lo mejor me dice Gabriela, que estoy orate, y puede ser que sí, cada vez lo pienso más, de hacer un manual de estilo. Yo quería, y mi fantasía es que sí hubieran reglas del juego, ¿no? Yo sé que cada autor, dijimos, son de disciplinas muy diversas, con inquietudes muy distintas, pero es tener una tabula rasa, más o menos por aquí movámonos. Y mi argumento, cuando siempre los veo, más allá de sus obras completas, que obviamente buscan registrar su trabajo, ¿no? Científico, académico, duro, digo, en la colección textos o en la colección opúsculos, nuestro lector es otro, no es tu par, no es el otro investigador de otra institución o de tu instituto, ¿no? Es la gente de a pie, es la gente de otra disciplina que le interesa tu tema. Entonces, hagámoslo accesible. Entonces, de ahí es mi convencimiento de intentar sí llevarlos a un aparato crítico, a una serie de criterios que sean lo más uniformes posibles y más amables para el lector. Para mí, lo importante es el lector, como veíamos en la mesa anterior, en este tipo de obras, ¿no? Entonces, un poco el trabajo ha sido en esa dirección, un trabajo hormiga, como saben, no es muy difícil mover lo que cada autor tiene ya muy asentado en su historia profesional, pero bueno, por ahí vamos paso a pasito, ¿no? Entonces decía esto, fortalecimiento y ampliación, definición de criterios editoriales, y luego la otra es renovación de portadas y conceptos dentro de las colecciones, ¿no? Aquí puse 3 ejemplitos, no importa. Uno es la colección textos, que vieron que era esa que tenía esta línea lateral, ahorita estamos llevándola un poco hacia esta como la de Galileo. Eso se hizo antes de que yo llegara, ya estaban en esa dirección y es una portada con mayor, por ejemplo, no habían cuartas de foros en los libros del Colegio Nacional y su objetivo es difundir. Entonces decía, pues ¿cómo? O sea, ahí te llega uno de los títulos que nos enseñó Gabriela en su máquina esa, te ponen eso en una portada, pues ¿quién va a entender qué es? Pues explícanos, ¿no? Invítame a meterme a tus páginas. Entonces, bueno, pues ya tenemos cuartas de foros. Parece que es absurdo lo que estoy diciendo, como, miren, tienen cuartas de foros. Bueno, es una gran conquista, aunque sé que llevamos siglos de edición editorial y que ya se hacía, pero en el colegio es una conquista. Entonces, bueno, eso, ¿no? Renovamos la portada de La Memoria del Colegio Nacional, que es la revista que está en la mitad, también para hacerla, ahí sí retomamos su imagen original en esta cosa clásica, pero con un giro moderno tipográfico, aportamos información en la portada, qué tipo de artículos contienen, y ahora estoy en otra misión que es replantear la revista en sí misma, ¿no? Siento que, como les leí, fue la definición original que leyeron ustedes, ha ido avanzando como por motus propio y ya hoy es una cosa rara,
Entonces, un poco también es replantear qué quiere el colegio, los miembros hacer con esta revista y detenernos de nuevo a preguntarnos por qué y para qué, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo de transformación. Luego, los opúsculos, estas obras blanquitas, algunas de ellas están dedicadas a los discursos de ingreso de los miembros. Entonces ya se separó como una serie aparte, discursos de ingreso, que es como esta verde que ven ahí, que tiene una fotografía del personaje, ¿no? del miembro que haya ingresado, y se va haciendo, como dice Matos Moctezuma, el zompantli de los miembros, ¿no? Entonces ya tenemos una gran colección de caritas en blanco y negro de todos los miembros. Pero bueno, son cosas que le dan identidad y que empezamos a buscar y cosas distintas, ¿no? Y luego aquí hay una cosa que, como bien decía Javier, donde me vuelvo loco. O sea, yo les digo, mi historia editorial es más desde la parte independiente, creativa. Para mí el editor es un creador, un co-creador, que es una cosa a lo mejor de repente difícil de meter en la academia, porque en la academia lo que importa es el autor y el soporte impreso del libro, y el editor es un vehículo nada más, ¿no? Yo sí tengo una concepción, una digamos, creencia y una firmeza en la labor del editor también como un ser que crea junto con él. ¿Crea qué? No de la nada, es a partir de lo que el autor está dando y es hacia dónde quieres llevarlo, cómo potenciarlo, cómo hacer una obra única que tenga también un contenido y una razón de ser distinta, ¿no? Entonces aquí, el año pasado tuvimos la fortuna, también cuando ya está esa dirección, se cumplen 50 años del aniversario de Farabev, y desde luego pues fue el lujo, y la verdad es que lo puedo decir que para mí fue una gran fortuna, pues lanzarme a esta edición conmemorativa, ¿no? Que era como, pues, ¿qué hacemos con esta obra? Que la publicaba el fondo, primero fue negociar los derechos, ver cómo, ¿no? Finalmente sí se la quedó el Colegio Nacional, y ya fue de ahí conceptualizar un trabajo distinto, que también es estratégicamente distinto, ¿no? Ahorita quiero llegar a ese punto. Entonces, no voy a detenerme en la edición, luego ya lo podemos comentar, pero bueno, fue 50 años del libro de Salvador Elizondo. Se hace una edición especial en una caja, son 2 volúmenes, uno iconográfico, uno donde viene la novela y una serie de materiales, tanto apéndices como prólogo, un prólogo inédito que es el propio Salvador hablando del Farabev, de cómo lo escribió, lo que él le llama su teoría definitiva, que es muy poco definitiva porque sabemos que la siguiente semana dijo otra, pero en ese momento le puso como la definitiva del Farabev. Entonces esta edición, pues muy, como pueden ver, muy bien acabada, muy bien diseñada, son 2 volúmenes, uno encuadernado de manera japonesa, los traigo aquí, luego podemos verlo, este otro encuadernado de manera occidental, luego un pliego que se abre donde puede verse el manuscrito, porque escribió a mano Salvador su novela, entonces viene esta muestra. Ah, y está a la venta también, pues te trae a la venta. Y también les quiero hablar de este anclaje ahorita rápido, porque les decía que es estratégico y lo de la venta es muy importante, ¿no? No porque lo compren, sino porque, y aquí vuelvo. Y nos queda muy poco tiempo, Alejandro. Ay, perdón. Ve abreviando. Bueno, digo la venta porque es importante, porque también el colegio, como su misión es difundir, les digo que no es un negocio, es si queremos mantener, no perder dinero, pero no es nuestra intención la ganancia. Entonces, este libro, con esos acabados que se venderían 1,500 pesos por lo menos, podemos venderlo a 400 pesos, que es bastante accesible, con el tipo de trabajo que implica, ¿no? Ya lo van a ver, lo digo porque igual ya no hay tiempo de hablar de cosas de cuestiones comerciales y demás, pero bueno, luego otro libro que también sacamos recientemente, salió ahora, este es el libro que se llama Sonetos del Amor y lo diario de Fernando del Paso, que fue el primer libro que publicó él en el 58 y que ahora viene con una nueva edición, también la pueden ver allá afuera, se las traigo aquí, se despliega, está ilustrada por él, tiene una camisa que quita, tiene una tapa impresa. Entonces, bueno, es como jugar con el objeto del libro, llevar a otro lugar y dialogar con el autor, ¿no? Y aquí les muestro un poco lo que va a ser Opúsculos. Opúsculos lo estoy llevando hacia allá. Como pueden ver, es una imagen mucho más tipográfica, mucho más moderna, aunque es retro, aunque es conservadora, pero que es como más dinámica. Y lo que estoy haciendo es que los autores, y está ocurriendo, también vean interés en publicar ahí, ¿no? De, oye, pues yo sí quiero vamos a sacar 10 libritos de estos, pues vámonos, ¿no? Te paso un ensayo. ¿Me da tiempo de leer los punteos? Perdón. Ya, perdónenme, es que sí soy un choro. Pero rapidísimo entonces, definición de criterio, distribución. Y bueno, ya rápido como líneas, ya no voy a detenerme, quería como a lo mejor haber ahondado más en esto, pero además, desde luego fue
replantear la presencia en ferias del libro, como también decía Javier, aquí lo importante era que la feria del libro sea también como una especie de embajada del colegio, ¿no? Entonces, donde pudiéramos llevar a otros foros, a otros espacios, a otros estados de la República, un poco lo que somos como colegio. En ese sentido, el libro también es un vehículo, ¿no? Entonces, poder definir un espacio donde la gente pueda ver un poco lo que es esa institución, acercarse a sus miembros y al conocimiento de ellos, ¿no? Hicimos un concurso, efectivamente, que repetiremos este año, ganó el despacho de Leonel Sagaón, y fue, creo que, muy afortunado, estábamos muy contentos todos con un poco lo que logramos en esta presencia. Y luego también ha sido crear formas de difusión y campañas originales que también saquen al libro académico, al libro del colegio a otros espacios. En esto el departamento de difusión también de reciente cuño o creación en el colegio ha sido fundamental, y entonces se han hecho maravillas, como para el Farabev se hizo un anuncio, una campaña publicitaria en toda Avenida Juárez, con todos los espectaculares de los puestos de periódicos, con la portada del Farabev. Era alucinante, y se pone la piel de gallina, ¿no? Tú estudiaste Avenida Juárez con Farabev, ¿no? Tenemos una exposición ahora en el Colegio Nacional dedicada a Salvador Elizondo. Se han metido mucho en redes sociales, tarjetas, cosas que van circulando en Twitter, en Facebook, desde luego prensa. Otra cosa fundamental que ya no podré ahondar, pero el colegio no distribuía sus libros. O sea, hasta hace un año todo lo que publicaba el colegio solo se vendía en el colegio o en ferias del libro o se donaba. Entonces ahora también empezamos ya a distribuir los libros del Colegio Nacional, ya estamos a nivel nacional, también por eso esta creación de nuevas portadas, de nuevas apuestas que se distingan en los puntos de venta que son tan competidos, entonces un poco generar una identidad y una presencia del sello, de esa institución en ese mercado que es tan complejo y hay tantos factores que intervienen. También iniciamos rapidísimo con libros digitales del Colegio Nacional, llevamos ya 12 libros digitales, la idea es arrancar con todo lo que son novedades y luego irnos al fondo histórico para tener todo ya digitalizado. Como saben, realmente es un mercado en pañales, la venta es mínima, pero yo creo que sí hay que apostarle a eso, por lo menos si en 15, 20 años ya realmente hay un mercado fuerte electrónico, creo que es la obligación de las instituciones no rezagarse, ¿no? Poder estar ahí aportando incluso en la discusión y en la generación de esos contenidos. Y el último tema que ya es aburridísimo, el que no vamos ni a detenernos, es la parte de los derechos, que ya luego habrá otra mesa sobre esto. Bueno, pues nada, un poco es como este panorama, disculpen si fui largo, creo que se presta para discusiones que a lo mejor pueden ser más interesantes. Pero gracias. Bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a tener que ser muy respetuosos y rigurosos con el tiempo, entonces solo tenemos 5 minutos, creo que no nos va a dar oportunidad a abrir un diálogo con ustedes, pero creo que lo más importante es escuchar esta experiencia de estos editores jóvenes, ¿no? Sí hay una transformación también en el trabajo de la edición, tenemos grandes maestros, hay gente que nos ha aportado mucho, hay gente que ha marcado líneas, y cuando uno llega a estos puestos, evidentemente llega y encuentra… En algunos casos uno puede decir un desastre, pero rápidamente eso se te acaba como justificación, porque ahora tú eres el responsable de eso, ¿no? Entonces tienes que empezar a trabajar y tienes que tomar los elementos y conformar el equipo con el que te estás encontrando allí, ¿no? Entonces me parece que son muy ricas estas experiencias que ustedes han escuchado. No eres el único loco, somos muchos locos los que andamos sueltos y eso es una seguridad para esta humanidad que andemos por ahí. Y me parece que esta parte sexy de la edición queda muy clara con estos ejemplos. A mí de verdad me sorprendió muchísimo el trabajo del año pasado en el Colegio Nacional y pues es una invitación para que todos demos el salto y nos animemos también a aproximarnos desde otras perspectivas a la edición universitaria. Creo que el común denominador de todos nosotros es que pues estamos por la difusión del conocimiento, por desarrollar el capital social y ese es el trabajo de la edición universitaria y académica. Evidentemente los nuevos tiempos nos llevan a transformarnos, a utilizar las nuevas tecnologías, nuevas plataformas, en fin, a tratar de acercar la lectura y también a preguntarnos cómo nos estamos dirigiendo a esos lectores. Y me parece que en ese esfuerzo estamos todos nosotros y sería muy importante que en otra mesa, como pidió Edna para el próximo año, 15 minutos, vamos a pedir un tiempo más para hablar justo de esas estrategias, porque sería muy importante
que entre nosotros que somos editores conozcamos esas estrategias de cómo hacer llegar y lograr una mayor difusión del libro universitario y académico. Abro el espacio, me comí 3 minutos tramposamente para dejárselo 2, si alguien quiere hacer una pregunta. Bien. Sí, me inquieta mucho, bueno, todos los puntos que planteó la maestra Gabriela son interesantísimos, pero uno de los que más me preocupan es lo que mencionaba, que las editoriales académicas universitarias somos servicios, somos editoriales. En la UNAM es un problema que tenemos, inquietud, a veces compungidos lo hemos ido, porque efectivamente los comités editoriales o las autoridades de las entidades universitarias efectivamente nos ven como apoyo, y así estamos en todos los organigramas. Somos apoyo, somos servicios, y no se toma en cuenta nuestro trabajo editorial como académico, ni en la letra, ¿sí? Ni en las disposiciones, y mucho menos en la forma de evaluarnos, porque son los comités editoriales donde generalmente no hay editores los que van a evaluar actividad editorial. Entonces, eso es una cosa que yo quisiera que, bueno, todos los editores de a pie, como decían, estamos conscientes, pero la maestra Gabriela hablaba de si les enmendamos la plana, si nos preocupamos por el lector, si nos preocupamos por mejorar. No somos apoyo, ni somos un tallercito, ni somos servicios editoriales, somos colaboradores, ¿sí? Y en ese sentido, sí, bueno, Javier nos decía que llevaría como portavoz a otras entidades editoriales de la UNAM, más bien comités editoriales superiores. Yo sí quisiera que estuviéramos conscientes nosotros de eso, pero también lo hiciéramos saber a nuestras autoridades de los comités editoriales. Nada más así rapidísima, es una pregunta para María del Sol. ¿Ustedes entran a licitaciones para… Gracias. ¿Entran a licitaciones para poder pues distribuir el material, o cómo es el proceso? Bueno, sí se hace un concurso para poder distribuir este material, porque a pesar de que todas forman parte de la Universidad de Guadalajara, cada preparatoria decide o define qué títulos llevar. Entonces, por eso es que para nosotros era muy importante que el libro, además de estar apegado al plan de estudios, tuviera una imagen atractiva y ofreciera pues estas guías de profesor, estos recursos extras, para que realmente convenciéramos de que el trabajo vale la pena pues llevarlo con los alumnos, ¿no? Pero sí se somete a concurso, competimos con otras editoriales. Okay. Y nada más, también hacen capacitación como las editoriales de repente llegan a hacer. Sí, bueno, el proyecto está todavía creciendo, y sí, la idea es hacer capacitación tanto a los autores, que son profesores mismos, o a los mismos profesores de cómo llevar estos libros. Muchas gracias y felicidades a todos por su trabajo. Bueno, pues vamos a tener que cortar aquí para dar espacio a un receso y, como decían por ahí, hacer cambio de aguas. Y los invitamos a la mesa 3, que es la lectura digital, estado actual e indicadores, que es nuestra siguiente mesa. Muchas gracias.